Oiga, y lo importante de todo esto, Juan Manuel, era que ellos no tenían ni idea de en dónde estaban ni cómo habían llegado hasta ahí, sino que simplemente como podría denominársele como esa ansia de libertad, ese instinto de supervivencia, hacía que ellos tuvieran permanentemente que estar pensando en cómo se iban a zafar de esas cadenas, y creo que eso a la hora de la verdad fue lo que les dio la posibilidad de lograrlo, simplemente porque fue más poderoso el instinto de conservación que otra cosa. Lo triste de este cuento, Juan, es que ellos eran traídos desde la costa occidental de África, regularmente Sierra Leona, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, bueno, como esa parte donde está lo que llaman pues Congo, que forma hombre, el Congo, el cuerno. es muy importante, ¿no? Sí. El Congo, Camerún, bueno, todos esos países del África Occidental, porque es que los esclaveros, los negreros, eran cobardes, miedosos y no tenían ninguna audacia, todo lo querían facilito. Entonces ellos capturaban a los negros que salían allá a la orilla, no que salían a esa costa, porque ellos realmente navegaban haciendo cabotaje, no costeando. Allá les ponían las trampas, se conseguían otros negros que se encargaban de capturar a sus congéneres o enemigos tribales, ¿no? Y se los montaban en esos barcos, los amarraban miserablemente en esas galeras y arrancaban con ellos para un viaje horroroso, un viaje terrible. Así es, pero lo más terrible de todo esto, Juan Manuel, es que él, o ellos, los habían embarcado, eso fue en 1839. Obviamente que como ya suficientemente se sabe, aquellos que eran embarcados como si fuera una jaula de ganado, pero por razones obvias solamente sobrevivían los más fuertes, solamente los más fuertes. Y estos más fuertes obviamente pertenecían a una élite biológica que iba a permitir que los negros aquí en América pudieran no solamente sobrevivir, sino reproducirse. Y para los negreros también eso era supremamente importante, que ellos se reprodujeran. Y entonces los embarcaron. Era una embarcación que llamaba el Tecora, y los había capturado un negrero portugués, y los traía para venderlos en Cuba a los españoles. Después de 3 meses de travesía, y a sabiendas de que durante esa travesía los más beligerantes, los más bravos de esos negros, se resistían a comer, porque preferían morirse. Sin embargo, los hacían comer a la fuerza y les echaban vinagre en las heridas para que no se infectaran. Como decíamos, más de la mitad de la carga se perdía. A veces hasta el 70%. Y ellos lo llamaban la carga. La carga eran los negros. Si habían sido embarcados 50 negros, de pronto lograban sobrevivir hasta 20, y los más musculosos, los de mejor biotipo. Y resulta que esa no fue la excepción. Y entonces que se llamaba en lengua de su país se llamaba chingue, cuando pasó a la historia como chinque. Y entonces cuando llegaron a Cuba fueron vendidos a 2 compradores españoles que eran José Ruiz y Pedro Montes, y los vendieron a menos de $10 por persona. Pero con todo y ello, a pesar de que Chinque era un líder natural, no había podido como arengar a sus compañeros para hacer alguna acción. Allí se le dio la oportunidad, porque hubo un transbordo, los pasaron del Tecora a un barco llamado La Amistad. Inclusive Steven Spielberg hizo una película bellísima. Muy bonita, ¿no? Con Morgan Freeman. Exactamente. Y, bueno, Anthony Perkins. Sí, no. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins es la cosa. Eso sí. Y entonces resulta que en esta película muestran pues todo lo que fue esa travesía. Cuando los trastearon al otro buque, a La Amistad, ellos lo llevaban para la Florida,
y resulta que lo llevaron de República Dominicana a La Habana, y en La Habana hicieron el transbordo, y entonces cuando ya estaban en el mar, Chinque y sus compañeros lograron zafarse de las cadenas, se amotinaron y cogieron toda la tripulación y la tiraron al mar, exceptuando a Ruiz y a Montes, que eran los dueños de la carga, y los obligaron a que ellos los dirigieran de regreso a África. Pero resulta que la costa más cercana de La Habana, pues obviamente que era la Florida. Como estos no sabían nada de navegación, simplemente arrancaron hacia la Florida, vinieron a traerlos hacia la Florida. Los llevó la corriente del Golfo. Claro, y orientados por el mismo Ruiz y Montes. Sí. Y entonces resulta que cuando llegaron a las costas de Estados Unidos, los atrapó la autoridad estadounidense. Y entonces, una vez que los atrapó, inmediatamente los apresaron, los llevaron a una cárcel, y empezó una disputa diplomática entre España y Estados Unidos, porque decían que la carga pertenecía a España, pero los gringos decían que no, que la carga les pertenecía a ellos porque había sido atrapado en aguas de Estados Unidos. Y se formó una larga batalla jurídica. Tremenda, pues en esa participó el que sería más tarde presidente de los Estados Unidos, ¿no? John Quincy Adams, que defendió a los negros, defendió su derecho de, pues los que estaban alegando ahí jurídicamente, los que estaban reclamando esa carga, apelaron a todos los subterfugios. Es más, se consiguieron jueces venales que los apoyaran en su causa, hasta que uno de los jueces negó, sencillamente se negó, dijo: yo no participo de esto, me parece que el reclamo que están haciendo es injusto, y entonces más bien se retiró. Ahí aparece John Quincy Adams, que figura más bien como senador de la Unión, y que aboga por los derechos de esos esclavos a su libertad. Recuerde que uno de los primeros países en proclamar la libertad de los esclavos fue Inglaterra. Por eso los ingleses sabían que si ellos reclamaban esa carga, los tenían que llevar hasta su lugar de origen para entregarlos y darles la libertad, porque eso era lo que decía la ley. Además, había un esclavismo fraudulento, disimulado, que era terrible, sobre todo en las costas del Caribe, porque necesitaban gente para que trabajara en los barcos o en las haciendas, especialmente en las haciendas cañeras, porque estaban en plena época de la sacarocracia, ¿no?, en donde la bonanza del azúcar producía unos réditos muy grandes a los esclaveros, a los que manejaban el negocio del azúcar. Entonces, bueno, a cualquiera lo agarraban, le daban trago, lo hacían dormir, le daban un garrotazo en la cabeza y amanecía en un barco sin saber para dónde iba. Eso pues fue una costumbre común, pero fue perseguida por las leyes, es decir, que ya se habían establecido con relación a la libertad de los esclavos. La historia de la amistad es una historia bonita, es una historia tierna, porque a partir de lo que es la interculturalidad, se puede ver cómo esos negros, a pesar de estar tan humillados, a pesar de estar tan sometidos, demuestran una dignidad y un decoro, digamos una fortaleza frente a su desgracia, que realmente es admirable, y eso está muy bien representado en la película de Spielberg. Óigame, pero la otra cosa interesante es que este Chinque, que fue pues defendido por John Quincy Adams, la detención de ellos del barco pues de la amistad generó un movimiento que fue, yo diría, de los más importantes en función de la consecución de la abolición de la esclavitud. El juicio inclusive llegó a durar, creo que año y medio, hasta 1841. El hecho ocurrió en 1839. Y se dio
el amotinamiento, luego el apresamiento y a continuación el juicio. Que fue y la reclamación, eran en realidad 3 países, Néstor. Exactamente, pero inclusive llegó a haber casi que una cuasi ruptura entre España y Estados Unidos, porque la reina Isabel era una Isabel II de España, estaba reclamando la carga como una propiedad española, lo que arguían Ruiz y Montes, que eran realmente, aparentemente, los dueños de la carga. Estados Unidos reclamaba que le pertenecía a ellos, e Inglaterra también terciaba. Pero el problema pasó por el hecho de que Chinque, cuando lo fueron a apresar, se lanzó al mar y tuvieron que perseguirlo durante 1 hora porque se vino mar adentro hasta que lo pudieron atrapar y lo llevaron de regreso. Esto despertó una solidaridad impresionante en los Estados Unidos, y aunque era muy temprano para lo que fue posteriormente la liberación de los esclavos, que fue en el gobierno de Lincoln en 1861, de todas maneras ya había un movimiento, o había 2 movimientos muy bien delimitados: los que estaban contra la esclavitud y los que eran proesclaveros o proesclavistas, especialmente los del sur, y dividió a la opinión nacional, tanto que al influjo, porque Chinque, después de que John Quincy Adams los defendió, logró su liberación y dijo que para lograrlo, que tal vez esa carga había sido apresada en el mar y el mar no le pertenecía a nadie. En fin, él se las ingenió. Logró despertar tal simpatía que inclusive recolectó dinero para regresar a Costa de Marfil, de donde era oriundo. Pero un proyecto que se había presentado hacía ya por ahí 1816, Juan, resulta que ese proyecto se había ido aplazando, y aunque ya era un hecho, de todas maneras no se había poblado como realmente debería ser y había perdido mucho interés. Me estoy refiriendo a que gracias a esto que aconteció con Chinque y con sus compañeros, se logró crear un país en África que se llamó Liberia. Pues resulta que, de acuerdo con una iniciativa, lo estoy leyendo aquí, por iniciativa del reverendo estadounidense Robert Finley, se constituyó en 1816 la Sociedad Americana de Colonización, con el fin de establecer en África una colonia en la que se pudieran afincar o radicar 200.000 esclavos negros norteamericanos que recién habían sido libertados. Pero a mí me parece que esto, es decir, tal vez en el norte se había dado un movimiento tal vez para liberar, pero realmente no se ha dado esa liberación, mucho menos en 1816. Me parece que esté equivocado este dato, Juan. Los abolicionistas estaban en el norte, los no abolicionistas en el sur, pero eso se zanjó cuando terminó la guerra de secesión. Sí. Lo que pasa es que en el sur había mucho resentimiento y los antiguos amos todavía se dolían de no haber tenido esa oportunidad de tener gente, mano de obra barata, pues mano de obra buena para los algodonales y para la caña de azúcar. Resulta que entonces esta sociedad que se había conformado, este dato yo creo que está equivocado, porque si esto ocurrió en 1816 es imposible. No. La sociedad persuadió al Congreso estadounidense, estoy leyéndolo, con la ayuda de prominentes esclavistas. ¿Cómo? 1866 también. No, 61 fue la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Digamos, voy para allá. Y entonces resulta que ya se había conformado la sociedad, sí, pero esta no había podido funcionar, para que aportase el capital necesario para comprar tierras africanas. En 1822 se fundó un nuevo país en tierras africanas costeras al Atlántico que se llamó Liberia, y cuya capital fue bautizada Monrovia en honor del presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Entonces, de modo que sí tiene sentido, porque Monroe es de principios del siglo XIX. 1820 más o menos. Exactamente. Sí, él es el de la famosa teoría de América para los americanos, que fue muy mal interpretado entre otras cosas, ¿no? Porque él lo que estaba diciendo es que no era, pues, en la enmienda Platt de pronto interpretaron la doctrina Monroe como América para los estadounidenses, pero no era eso, ¿no? Él estaba hablando de todo el continente. No, yo creo que el que más insistió en eso de América para los
Los estadounidenses fue el Teodorito Roosevelt. Sí, pero muy estaba posterior. ahí asociado Sí, claro. con Mr. Platts. Claro. ¿no? Le voy a terminar esto, Juan. En el 26 de julio de 1847 ese país fue declarado independiente, Liberia. Como quien dice, esto había ocurrido en 1841, lo de Chinque, había ocurrido en 1841. Por lo tanto se despertó un entusiasmo impresionante en pro de la liberación de los esclavos, y ese entusiasmo se tradujo en la materialización de ese país como un país libertario, y por eso en 1847 obtuvo la independencia, y hacia allá se fue justamente Chinque con sus compañeros. O sea que por lo menos esto ya fue un campanazo. Y lo que le decía, llegó un momento determinado en que polarizó las opiniones en los Estados Unidos, los que estaban en favor de la abolición de la esclavitud y los que no. Y ahí fue también donde se fue fermentando esa guerra de secesión de 1861. Claro, no, la guerra de secesión fue una guerra entre abolicionistas y no abolicionistas. El objeto de la guerra eran los esclavos, ¿no? Era la esclavitud. Y pues los del norte, digamos, más acogidos a las leyes modernas, al espíritu de la misma Constitución americana, que fue la primera constitución democrática que salió en el mundo, anterior a la de la Revolución Francesa, pues seguramente que estaban defendiendo esa posición y querían realmente pues aparecer como más civilizados ante el mundo. Los del sur eran un poquito más salvajes, digámoslo así, en el sentido de que eran granjeros, que era gente que necesitaba la mano de obra del esclavo, y que definitivamente pues se opusieron radicalmente al abolicionismo. Pero de ahí de esa guerra resultaron cosas muy interesantes, ahora que estamos hablando de lo que está pasando con nuestros vecinos y con la guerra interna que vive Colombia en este momento. Y fue que el presidente Lincoln, a pesar pues de estar en guerra con el sur y de tener que someter a los rebeldes del sur, les concedió el derecho de beligerancia, algo que se había pactado en una convención anterior, en la Convención de Ginebra, creo que en 1856, y en el que se decía que cuando dos bandos estaban en pugna en un mismo país, para que hubiera igualdad de condiciones, es decir, para que la guerra fuera, yo no sé si una guerra es humana, ¿no?, pero por lo menos equilibrada en cuanto a fuerzas y a poderío, pues entonces que se les diera el estado de beligerancia para que tuvieran la oportunidad de pactar con potencias extranjeras o comprar armas en otra parte o reclutar gente. Digamos, hay voluntarios que se van a pelear a otros países, miren lo que pasó en la Guerra Civil Española. Entonces, este estado de beligerancia era lo que permitía que eso ocurriera. Aquí, pues, se autodecretaron el estado de beligerancia los grupos rebeldes, y por eso aquí llegaron, pues, gentes de muchas partes, ¿no? Ahí tenemos el testimonio de una holandesa que está en las FARC. Por Dios, esa muchacha sí sabría en qué se metía, tiene 21 años. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Pero hay otra cosa más interesante, otra cuestión, Juan, y es que si bien es cierto que en Estados Unidos se dio esa liberación de los esclavos en 1861, que en 1839 se presentó este caso pues de Chinque, nosotros aquí en Colombia tenemos antecedentes que son muy contundentes para poder afirmar que fue el primer país, creo que del mundo, que decretó la libertad de los esclavos. No el país, que los esclaveros, que los amos, por voluntad propia, decretaron o liberaron esclavos desde mucho antes de la misma Revolución Francesa o de que se proclamaran los derechos del hombre y del ciudadano. Inclusive,
nosotros en Colombia nos adelantamos a la liberación de los esclavos porque la liberación de los esclavos en Colombia se dio en 1851, en el gobierno de José Hilario López, se dio la liberación de los esclavos. Pero hay un antecedente que es bien interesante, y es que resulta que una señora que era muy rica se llamaba Javiera Londoño, inclusive hay un colegio aquí que fue primero la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y posteriormente fue cuando la Facultad de Derecho se pasó al campus universitario. Entonces se determinó que este local fuera ocupado por el Colegio Javiera Londoño. Pues resulta que doña Javiera Londoño, si bien es cierto había nacido en Medellín, vivió prácticamente su vida en Río Negro, y estaba casada con un sargento llamado don Ignacio de Castañeda. Él murió, él era inclusive un sargento realista. Y a mediados del siglo XVIII, doña Javiera, motu propio, libertó a 125 de sus esclavos. Y resulta que eso le generó un problema de marca mayor porque todos los dueños de esclavos del Oriente se fueron lanza en ristre contra ella y naturalmente que le hicieron atentados y demás. Sin embargo, ella se mantuvo en sus 4 y además de eso, la mayor parte, Juan, de su patrimonio lo legó para atender a las doncellas doncellas pobres de Marinilla y de Río Negro. Pero ahí no para la cosa. ¿Y el retiro? Y del retiro, exactamente. Y del retiro. Pero ahí no para la cosa, porque ¿sabe usted qué pasó también? Resulta que eso fue a mediados del siglo XVIII. Pero resulta que en 1781, don Lorenzo de Agudelo libertó, creo que fue en Santa Fe de Antioquia, libertó a 80 esclavos, los liberó, les concedió la libertad. Pues ya aquí tengo el texto. Don Lorenzo de Agudelo en la ciudad de Antioquia, 80 esclavos de la mina Bellavista. Ya lo había hecho doña Javiera, como le estaba contando. Pero el caso de él, como era una tierra minera, llegó un momento dado en el que todos los terratenientes de la zona se fueron contra él y se consideró su acto como un acto subversivo. ¿Y sabe a dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel de Portobelo. A la cárcel de Portobelo en Panamá. Pero además de eso, poco antes de que don Juan del Corral promulgara la libertad de los esclavos en agosto de 1813, el padre Jorge Ramón de Posada, que era el párroco de Marinilla, en donde usted estudió, ¿no? Usted estudió fue en Marinilla. No, mi papá fue director de la escuela Jorge Ramón de Posada. Entonces a mí me tocó hacer ese primer año de bachillerato, lo hice en Marinilla. Después volví allá a terminar mi bachillerato porque a mí me expulsaron del liceo de la Universidad de Antioquia porque me burlé de un profesor en un examen. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí se va sabiendo. No voy a decir ahí quién vas es. confesando. No iba a decir quién es, no voy a decir quién es. Ahí Tranquilo. vas confesando. Más o menos. Ya me tocó pagar. Pues hombre, entonces, resulta que este padre Jorge Ramón de Posada, poco antes entre otras cosas, pues Juan del Corral no decretó la libertad de los esclavos, decretó la libertad de vientres. Es decir, que a partir de ese momento, cualquier niño que naciera hijo de esclavos era libre. Y que el dueño de esos esclavos tenía que proveerlo y mantenerlo hasta que cumpliera 10 años, en los próximos 10 años. Pero una vez que cumpliera 10 años era absolutamente libre, siendo libre en ese proceso de crecimiento. No estaba sujeto a las determinaciones de su amo, pero su amo tenía que ver por él. Pero voy a leerlos por esto, Juan. Eso fue antes de la liberación de los esclavos en 1803, el párroco de Marinilla,
Jorge Ramón de Posada. Y entonces, de acuerdo con lo que dice el doctor Julio César García, que lo relata de esta manera, dice que el padre Jorge Ramón de Posada un día hace que sus 83 esclavos asistan a la misa que él ha de oficiar vestidos de gala, y después de hablar de la caridad ante una numerosa concurrencia le dice a sus esclavos: hijos míos, desde hoy sois libres iguales a mí, pero este beneficio que Dios os ha hecho por intermedio de vuestro amigo os impone un grande y sagrado deber, que seáis honrados hasta morir. Entregó a cada uno su carta de libertad y les hizo donaciones de terrenos y dinero. Por lo demás, no hubo de consentir que le volviesen a llamar mi amo, sino mi amigo. Hombre, es un acto realmente bonito, noble, tratándose pues de una persona que tenía poder, que tenía necesidades, que tenía, digamos que tenía hacienda, ¿no? Que necesitaba quien se la trabajara. Y además pues porque estaba reflejando algo que es muy importante, y es que la historia de la emancipación americana no puede estar desligada de ese clero sencillo y comprometido. Ustedes que tenemos un amigo pues que es muy crítico, que es el padre Óscar Osorio, el director del Instituto Misionero Antropológico, y él no acepta que nosotros establezcamos la diferencia entre alto clero y bajo clero. Pero de verdad aquí vinieron muchos clérigos protegidos, eran favoritos de la corona española, que vinieron fue a pasear y a dar órdenes y a molestar y a poner problemas, mientras que otros que eran más sencillos y más humildes se comprometieron con la causa emancipadora. Mire usted, por ejemplo, esos curas rebeldes de México, el padre Morelos, el otro ese, Hidalgo, y muchos curas rebeldes, muchos. Los jesuitas, entre otras cosas, pues, también en su enseñanza, a partir del claustro, a partir de la enseñanza de la misma catequesis y todo eso, estaban metiendo la idea del hombre libre, ¿no? La idea del hombre autónomo, independiente, y por eso se ganaron el favor especialmente de los indígenas. Recuerde que en Paraguay, por ejemplo, cuando fueron a sacar a los jesuitas o los atacaban, los indios inmediatamente se hacían al lado de ellos. ¿Verdad que había pues, uno no puede generalizar, ¿no? Uno no puede hablar mal de los españoles por una razón sencilla, porque nosotros somos descendientes de ellos. Los que quedaron en España no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno, los que vinieron aquí, esos son los que nos dejaron un poco de cosas, ¿no? Nos dejaron cosas importantes, una cultura, un idioma, nos dejaron algunas características afectivas o emocionales muy buenas, pero también nos dejaron unos vicios fastidiosos, ¿oyó? Por ejemplo, ese limosnerismo, la mendicidad, el soborno, el secuestro, todo eso nos viene de allá. Oiga, pero entre otras cosas también, Juan Manuel, resulta que por lo menos en Antioquia, yo creo que en Antioquia más que en ninguna otra parte pues del resto del país, hubo una característica en cuanto a los esclavos se refiere, y es el hecho de que los dueños de los esclavos en Antioquia fueron realmente muy magnánimos con sus esclavos. Es decir, los utilizaban como mano de obra, claro, obviamente. Pero Néstor, perdón, es que es la mentalidad del antioqueño. Un esclavo podía pagar su libertad si sacaba el oro suficiente. Entonces, por eso muchos pidieron que los mandaran para Zaragoza y Cáceres, al Bajo Cauca, porque eso, de acuerdo con lo que nos cuenta, por ejemplo, don Rafael López, que es el historiador del oro aquí en Colombia, porque no creo que haya una persona más autorizada para hablar de eso.
La draga que llegó aquí en 1914 por el río Porce, sacaba unos bocados de ese material, pues, ¿no? De donde estaba el oro, y que se veía amarilla de la cantidad de oro que tenía. Imagínese usted. Claro. No. Y bueno, eso por una parte, ellos compraban su propia libertad. También, Claro, y además al antioqueño también le gustaba el orito, ¿no? Siempre. claro, pero por la otra parte, los antioqueños o los patriarcas antioqueños los integraban de tal manera a la familia que formaban parte integral de ella. Los tenían, pues obviamente como sus sirvientes, pero los trataban como si fueran miembros de la familia, les educaban. Educar los hijos en aquella época, dirías, más bien tenía que ver con la capacitación para un determinado oficio. Ajá. Y se acabó el cuento. Pero dentro de esa concepción, sí, pero dentro de esa concepción cristiana, los educaban pues en el amor a Cristo y toda esta carreta, y en los trabajos y en los quehaceres naturales de una casa, y los trataban como si fueran miembros de la familia. Por eso cuando se dio inclusive la libertad de los esclavos por parte de Jorge Ramón de Posada, y aún cuando lo que ocurrió con doña Javiera Londoño y con don Lorenzo de Agudelo, muchos de los esclavos que ellos tenían se negaron a irse, se querían quedar con su amo, porque ellos los trataban muy bien y tenían garantizada una vida cómoda, lo cual no era posible una vez que obtuvieran la libertad. En el caso de doña Javiera Londoño, le dio tierra a sus esclavos, lo mismo que el padre Jorge Ramón de Posada, lo mismo que don Lorenzo de Agudelo. Todos le dieron tierra y entonces les dieron la vara para que pudieran pescar. Yo creo que es la característica y la diferencia, por ejemplo, con la esclavitud en Estados Unidos. No, y es que había que hacer eso, hombre, porque, mire, aquellos países europeizantes, no se le olvide que el eurocentrismo, pues, nos fregó. O sea, el eurocentrismo subdesarrolló América y también al África, ¿no? Y a todo lo que cogían, eso lo subdesarrollaban, ¿no? Para imponer una cultura hegemónica que supuestamente era la mejor. Ellos fueron los que crearon el concepto de raza, porque cuando hablaban de especie humana, ellos se ponían por delante, ellos estaban por encima, ya eran los mejores, ellos eran los más bien dotados, los de mayor linaje, los de mejor sangre, pues, es decir, como si fueran perros, medían el pedigrí. El eurocentrismo fue una plaga para nosotros, y como le digo, es la causa de nuestro subdesarrollo. Aquí, hubo muchos tipos de gente española que vino aquí, que eran gente buena. Es que nosotros no criticamos al español como bandido, porque todos venían al bandidaje, a la rapiña, al hurto, al robo, al expolio, a la esclavitud, a la humillación. Lo que hace cualquier colonizador en cualquier época de la historia, en cualquier parte del planeta. Menos, bueno, ha habido algunos que se han salvado. No, más bien el colonizador, no, el conquistador. Sí, el conquistador. El conquistador, sí, más bien. Entonces, pues lo que es en América Hispana, se dieron casos muy especiales, como los que usted comenta, por ejemplo, que es ser amigo de los esclavos, quedarse a vivir con ellos y unirse a ellos. Oiga bien, eso lo hacían los españoles, porque los españoles no tenían ningún escrúpulo para la comida, esos comían de todo. Entonces, de ahí nació un mestizaje muy hermoso que hoy en día pues es la sorpresa del mundo. Pero esos otros que traían, por ejemplo, sectas fundamentalistas que hablaban de la pureza de sangre, de la pureza racial, que castigaban severamente el adulterio precisamente porque mezclaba la sangre con otra sangre, esos sí definitivamente segregaron y discriminaron horrorosamente. El caso de Estados Unidos, caso de particularmente los anglosajones. Cono Sur. Y Cono Sur también. Pero más Estados Unidos. No, pues claro, porque ahí estaban todos, ¿no? Los que llegaron, todos esos peregrinos, pues todos esos monos. Los pilgrims. ¿No? Sí. Y con otra cuestión, Juan, que los trajeron y ellos
los utilizaron sí como bestias de carga. Y Claro. llegó hasta tal Es que punto. no le reconocían racionalidad siquiera. Exactamente. Y llegaron a tal punto que inclusive se les prohibía a ellos, que venían de África, se les prohibía entonar sus cantos tradicionales, que ni siquiera religiosos, sino sus cantos tradicionales. Y de ahí nace, por ejemplo, tengo entendido, el jazz, porque ellos, El rubateo. el rubateo, ellos se reunían en las noches alrededor de una hoguera, les daban permiso de que se sentaran alrededor de una hoguera, y les permitían que emitieran sonidos, pero no articularan palabras. Entonces ellos jugaban con la garganta, imitando sonidos de instrumentos, y ahí nace lo que llama el rubateo, y que posteriormente se convirtió en los En una forma... en los gospels y en los gospel, black sí, spiritual. que es, el gospel es el canto de pasajes evangélicos que ellos les enseñaban, ellos los indoctrinaban pues en ese sentido. Pero hay otro factor, Néstor. Los negreros... Sin que pudiera haber, perdóneme que lo interrumpa, sin que pudiera haber ningún contacto, es decir, que no pudiera haber ninguna mezcla por parte de ellos con los negros. No, el otro hecho es que ellos se cuidaban mucho de que los negros hablaran entre sí. Entonces escogían más bien los grupos tribales diferentes que hablaban idiomas diferentes y los mezclaban. Entonces todos los que hablaban y era un guereguere que no entendía nadie y no podían hablar, entre otras cosas, pero de todas maneras no se entendían. Porque usted sabe cuántos idiomas no habrá en el África, por Dios, cuántos. Imagina tanta tribu y tanta pues tanta raíz, ¿no? Tanta diversidad. Tanta diversidad, es impresionante. De ahí nace precisamente una forma de unificar algunos medios, algunas expresiones más bien, que fue a través de la música. Y la música fue un elemento que más adelante tuvo un valor extraordinario en la reivindicación y en la emancipación económica del mismo negro. Claro. Y con todo y ello, recuerde usted que por ejemplo, cuando ocurrió la famosa guerra de secesión, que ellos yo creo ya, Juan, que ahí se había cuajado una cultura negra, con raíces muy africanas, pero también muy americanas. Yo creo que ya se había formado como el tipo del negro norteamericano que conocemos hoy, porque al final de cuentas ellos también terminaron mezclándose. Zulúes con bantúes, con suajilis, con masái, con todos esos pueblos que trajeron de allá de África. Kikuyos, Tangañika, exactamente, etíopes, bueno, cameruneses, los que usted quiera, y norte de África, los que quiera también, ¿no? Exactamente. El norte de África, pues estaba ahí a la mano. Claro. Entonces se fueron mezclando y se conformó el negro que hoy conocemos en los Estados Unidos. Y naturalmente que se fueron mezclando también esos acentos y esos dialectos para formar, yo no sé si el lenguaje que, como usted dice, es como la base de la que se parte para construir el jazz. Primero los gospels, black spirituals y el jazz como lo conocemos hoy. Supongo que tienen sus raíces ahí. Antes del jazz, el blues, ¿no? Que es una deformación pues de la misma palabra, que estar azul es estar triste, ¿no? Y de todas maneras la música negra es triste, hay que decir eso. Si buscamos los orígenes reales de la música negra, hay un lamento, hay un dolor que él canta y se conduele. Lo que pasa es que, como ocurre con el tango, que entre otras cosas es de origen negro, pues decía Enrique Santos Discépolo, el tango es un sentimiento triste que se baila. Eso lo decía Enrique Santos Discépolo, y definía perfectamente bien esa tristeza, esa amargura, ese dolor del negro que vino aquí, que lo sacaron de su África natal y que lo trasplantaron a la brava. Él, lo único que se trajo del África fue el ritmo, y con eso, con ese aporte, cambió toda la música mundial, hasta tal punto que hoy lo que sea música popular, música rítmica, música tropical,
tiene por obligación que tener el componente negro. Hasta los mismos europeos se aprovecharon de eso y llegó al extremo de que, por ejemplo, hubo un debate en el Senado de Estados Unidos, porque los negros habían tomado tanto auge en su interpretación y en la manera como manejaban los instrumentos, en la libertad con que manejaban el instrumento, porque es que para un negro jazzista de jazz, el instrumento es simplemente una prolongación de su voz. Entonces él hace lo que quiere con el instrumento. El instrumento no es un amplificador. No el sistema acartonado europeo que siempre tiene que estar sometido a una partitura y a unas poquitas notas. A Louis Armstrong, por ejemplo, Louis Armstrong dejó pasmados a todos los que lo observaban y a todos los que trataban de estudiar sus formas musicales, porque ese tipo le sacaba registros a esa trompeta que nadie era capaz de sacar. Eso se volaba todas las escalas, se volaba todo. Y entonces se dio un debate en el Senado de los Estados Unidos para ver quiénes eran mejores músicos, si los blancos o los negros. Ganaron los negros. Por razones obvias. En el Senado de Estados Unidos ganaron los negros como mejores músicos. Y por razones obvias, Juan. Claro. Es que por razones obvias, dado que nos guste o no nos guste, yo creo que el ritmo se lleva en la piel y yo creo que eso es una característica de los negros y que por esa hibridación, en este caso del pueblo latinoamericano, nosotros los mestizos también tenemos ese sustrato de ese ritmo que no lo pueden tener los europeos. ¿Usted ha visto una sueca bailando salsa? No, quieto ahí, colorado. Quieto, dos pasos a la derecha, dos a la izquierda, uno adelante y uno atrás. Yo una vez me puse a bailar. Veo una niña de 2 años de allí de Palenque moviendo esa nalga. Uno dice, ¿qué pasó aquí, hombre? ¿No vio esa negra que estaba? No, déjese de bobadas. Yo una vez me puse a bailar con una inglesa y se le zafó una herradura. ¿Se le zafó una herradura? Sí, eso es. Beben como caballos y bailan como caballos, hermano. También lo mismo. Y huelen a caballo también. Ay, no seas cruel, no. Quédate callado más bien que tenemos un problema aquí. Sí. Hombre, pero lo interesante de todo esto, Juan, es que yo creo que dentro de las cosas malas uno tiene que buscar las positivas. Y me parece que ese proceso de la esclavización que trajo a América, la sangre africana, me parece que nos enriqueció de una manera impresionante. Yo creo que si nosotros nos hubiéramos quedado solamente con los indios, con la sangre indígena, seríamos un pueblo muy definido como puede ser Asia, por decir algo, o como puede ser la misma África, o como puede ser Oceanía. Pero tuvimos la fortuna... toda esa Melanesia, pero toda esa Polinesia, claro. Tuvimos la fortuna de que nos concedieran a nosotros el privilegio de contar con los negros aquí y que ese mestizaje y esa hibridación hubieran dado como resultado lo que hoy es nuestro continente, que a decir de Toynbee Arnold Toynbee, pues sí, el historiador más reputado del siglo XX, indudablemente. El continente de la esperanza, ¿no? Sí, él dice el continente del futuro. Ese es un término que se ha manejado mucho en los países europeos, sobre todo en los sectores cultos que han vencido los prejuicios. Hay que tener en cuenta que hay mucho prejuicio pues con relación a eso. Pero todos aquellos que superan los prejuicios dicen, hombre, el continente del futuro es América mestiza, Afro-Indoamérica, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ahí sí se juntaron lo que ellos llamaban razas, se juntaron todas esas sangres y todas esas influencias, y entonces dan lugar a una expresión tan diferente que eso es fantástico. Y lo que dice Arnold Toynbee es que aquí está la solución de los problemas del mundo, porque cuando logremos vencer tanta mezquindad política, por ejemplo, aquí podemos convivir perfectamente las 16 mezclas más o menos que hay determinadas. Debe haber más, creo yo, pero 16 mezclas ya están muy bien clarificadas entre los
afroindoamericanos, y que, primero que todo, son una defensa contra muchas enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, que no les dan sino a los judíos. Hay enfermedades que no les dan sino a grupos separados o a grupos muy aislados. Y también el mayor antídoto contra el racismo, que ese es un fenómeno que todavía aparece por ahí en el mundo, pero que está más desubicado y más anacrónico que el diablo, ¿no? Porque aquí el que se venga con ese rastacuerismo que dicen los argentinos, rastacuerismo racista, pues lo mandan a coger café. Y es que por eso también se nos denomina como el continente de la emoción, porque nosotros somos absolutamente emocionales, los latinos somos absolutamente emocionales. Y de lo que le decía, dentro de todo yo creo que uno tiene que buscar como la parte positiva, y es el hecho de que seamos por una parte el continente del futuro, el continente de la esperanza, el continente de la emoción, el que ha enriquecido el planeta Tierra con esa hibridación en la que esa mezcla de tantas sangres ha creado un nuevo tipo de ser humano. Ahí tenemos a Usain, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el campeón mundial ahora, el que ganó? Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Jamaiquino. Hombre, los negros que lograron llegar aquí y que soportaron ese viaje infame desde la costa occidental del África hasta América, amarrados a un palo, en una galera, cogiendo la comida con los dedos de los pies porque las manos las tenía amarradas hacia atrás. Los que quedaron vivos fueron los mejores, fueron los que aguantaron. O sea, élite biológica. Esa es la élite, esa es la raza superior, si usted quiere. Y entonces por eso, pues, mire usted en el deporte lo que son, mire, ahí les puede medir usted su capacidad. Lo llaman los amos del viento, pero claro, ¿cómo no van a ser los amos del viento, hombre? A un tipo que lo entrenó un león por allá en Sudáfrica, hombre, por Dios. No, pero en Jamaica no hay leones, no fregues, en Jamaica no hay leones. Pero los antecesores de ellos, eso se llaman mutaciones, crearon genes para poder correr. Bueno, ya desde esa perspectiva de los leones y todo eso. Ya desde esa perspectiva entonces sí. No, Ave María, o el baile, el ritmo, el tam-tam. Claro. Eso viene en la sangre. Pero, ¿sabe? Decía esa parte positiva, pero no ha dejado de ser una ignominia que a lo largo de la historia el hombre haya esclavizado al hombre. Y es una institución tan antigua como el hombre mismo. Los griegos tenían en alta estima, inclusive los grandes genios de Grecia, Sócrates, Platón, Solón, todos, absolutamente todos, defendían la institución de la esclavitud, porque ellos decían que hay individuos que nacieron para servir y hay otros individuos que nacieron para pensar, y que esos son los que deben dirigir. Y Atenas, es la aristocracia. Claro, y Atenas en un momento dado eran 30.000 ciudadanos y 100.000 esclavos. En Esparta. Y en Atenas también llegó un momento en que pasaban de 100.000 esclavos. Atenas en su época de oro tenía 35.000 habitantes, pero yo no sé cuántos esclavos, porque allá no contaban los esclavos con toda seguridad. Pero es que en Esparta la diferencia entre los ciudadanos espartanos y la cantidad de esclavos que había era por ahí 5 o 8 veces mayor, superior. 8-1, en proporción de 8 por ahí así, y imagínense los famosos hilotas. Si serían bravos los espartanos, que eran capaces de dominar toda esa masa de esclavos, que no se atrevieran a rebelarse contra ellos. Eran indudablemente lo que sí hicieron los romanos, porque los gladiadores eran esclavos. Eran esclavos, de acuerdo de lo que hizo Espartaco en el año 71, cómo se le reveló a los romanos y los puso en jaque ese imperio. Es que logró reunir 70.000 esclavos. Así es. Un ejército de 70.000 hombres muy bravos. Además, ya estaban y entrenados para pelear en arena. Claro. Oiga, pero hay una cosa más, Juan. La parte triste de todo esto es la ignominia que ha representado el sojuzgamiento del hombre por el hombre. Lo triste de esto es que, si bien es cierto, porque es que, mire, en un día como el de ayer, el imperio inglés
determinó en 1834, que los esclavos que estaban en el Imperio Inglés debían ser liberados. Esa fue otra de las cosas por las cuales los ingleses también reclamaban en 1839 lo de Chinque. Claro, para liberarlos. Para liberarlos. Sí, señor. Pero además de eso, Juan, hoy, ayer domingo, pues este domingo que pasó, es el Día Internacional de Recordación de la abolición de la esclavitud en todo el planeta Tierra. Supongo yo que tiene algo que ver también con esa... Con la fecha, claro. Con la determinación de los ingleses. Con las efemérides, sí. Sí, yo supongo que debe tener algo, pues, que ver con eso. Indudablemente. Y entonces hemos tomado esa fecha como para recordar que no debería ser un solo día, sino que deberían ser todos los días para recordar que el hombre nació libre y debe ser libre y que es un derecho fundamental. Lo triste de todo esto, Juan, es que si bien es cierto que esa esclavitud física desapareció, esa esclavitud, esa forma de esclavitud desapareció, no menos cierto es que subsisten otras formas de esclavitud y algunas de ellas mucho más ignominiosas, más aberrantes y más humillantes para el ser humano. Yo creo que hoy más que nunca hay una esclavitud que es mucho más útil, pero es mucho más destructiva. La trata de personas, la esclavitud de la droga, la esclavitud del trago, la esclavitud del sexo, la esclavitud de, bueno, lo que usted quiera, Juan. O también los delitos famélicos, la prostitución famélica, el robo famélico y las dependencias que se crean hoy en una sociedad de consumo en donde aparecen unas necesidades que no teníamos por qué tener pues necesidad de tanta cosa, ¿no? Usted ha visto que hoy un muchacho, si usted no le compra un jean de marca, no sale a la calle, ¿no? Le hace huelga de hambre y le pone problemas en la casa porque no le compran unos tenis de determinado estilo, de determinada marca. Eso es la esclavitud de la moda, la esclavitud del remedo, ¿no? Porque es remedar es reimitar, no es exactamente imitar simplemente, sino que es reimitar, imitar dos veces, exagerarse en la nota. Eso realmente es muy fastidioso y hoy hay mucha gente que está realmente sometida a todos estos tipos de esclavitud fuera de la opresión, por ejemplo, la opresión laboral, la humillación, el envilecimiento, no solo del salario, sino también del trato, ¿no?, que se le da a ciertas personas que hacen oficios dignos pero humildes. Y pues hombre, falta todavía mucha formación, mucha educación en estas sociedades que definitivamente son injustas y que nos recuerdan a nosotros aquella época de la revolución industrial, del liberalismo manchesteriano, en donde el patrono tenía toda la libertad de contratar con su obrero, con su trabajador, las condiciones que a él le dieran la gana. Por ejemplo, si él decía, usted me tiene que trabajar 20 horas diarias y le va a pagar tanto, eso no estaba regulado por la ley. Hoy afortunadamente se ha avanzado, digamos, en las conquistas, las llamadas conquistas laborales, pero esas conquistas no tocan a unos sectores de la población que no tienen la oportunidad de estar en un sindicato, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de agruparse y formar un grupo de presión. Eso me parece que todavía falta en este mundo y hay una injusticia manifiesta que es necesario compensar, hacerlo de alguna manera. Es decir, hay que propender por esa justicia equitativa, no, la equidad ante todo, ¿no?, la igualdad de los hombres y la igualdad de derechos. Pero ahí es donde aparece el instrumento por excelencia para esa redención, y es la educación.
Yo creo que Esa es la primera. sin que exista, sin que haya educación, no puede haber una liberación. En ninguno de los órdenes, porque ya suficientemente se sabe que la verdadera riqueza no está en la tenencia de bienes o de dinero, sino que es en esta época era del conocimiento, diferente la época agraria, pues la primera hora que le llamaban, que la riqueza procedía de la tenencia de tierras y a su vez confería poder. Luego vino la revolución industrial y ya no era tanto tener tierra, sino la tenencia de los medios de producción, los que proporcionaban poder y obviamente riqueza. Pero en esta tercera ola, Juan, es simplemente el que tiene el conocimiento tiene la libertad. Entramos es a la libre época. el que tenga conocimiento. Entramos a la época del conocimiento, pero todavía se mantienen vicios, ¿no? Por ejemplo, pues no es únicamente Colombia, pero hay una que se llama la educación lujo frente a la educación inversión. Y entonces, recuerde usted ese titulismo, ¿no? Que tan absurdo que nos abruma, ¿no? Todo el mundo es doctor o excelentísimo señor o bueno, le ponen todos los aditamentos que usted quiera para exaltar a esa persona, cuando primero se es hombre, ¿no? Hoy en día un profesional, antes de ser profesional, es hombre. Sin embargo, hay gente que se va para una universidad a sacarse un título de doctor a terminar un transcurso académico para que le digan doctor, o para participar en política, porque para eso hay ciertos requisitos, ¿no? Para ocupar, por ejemplo, cargos públicos. Y entonces se perdió esa carrera, se perdió ese hombre, porque ahí lo que hay es... ¿Usted se acuerda la historia del tinterillo de Sonsón, que sabía más que todos los abogados juntos? Y entonces ellos le tenían mucha envidia porque el hombre era muy preparado, y le decían, una vez pasó por ahí y lo vieron y le decían, adiós doctor sin título, y un día lo cogió borracho otro y le dice, adiós doctor sin título, y él replicó, adiós título sin doctor. Sí, señor. Pero también hay que tener en cuenta, Juan, otra cosa, y es que el mismo conocimiento hace que la gente se tenga que especializar, aunque hemos llegado pues a aquello de la especialización, de los que llaman los idiotas especializados. Los idiotas, sí. Sí, que saben mucho de algo. De una sola cosa. De una sola cosa, pero no saben nada de nada más. Y esto de la educación también tiene que ver con la formación de valores más allá de la preparación intelectual. A mí me parece que en la medida en que el ser humano vuelva a ser más humano, en esa misma proporción yo creo que se dignificará muchísimo más. Y porque ahora sorprende, Juan, que un muchacho con 23 años no solamente tenga un título profesional, sino que además tenga un posgrado y muchos de ellos una maestría, de los 25 años tengan un doctorado. Eso me parece a mí maravilloso. Pero también creo que ahí queda una carencia que es la que tiene que ver con la experiencia del individuo, que tiene que ir aparejada con esa preparación profesional. Pero de todas maneras es una forma de redención, ¿no? Y con la madurez. Claro. Porque es que la madurez no la venden en las farmacias, no, ni se la enseñan a usted en un centro académico, no. La madurez a usted se le enseña la vida y las relaciones sociales, el contacto con sus semejantes, con los demás, y una serie de experiencias, pues, y de hechos, de vivencias que usted adquiere a través de ese transcurso por la vida. Desgraciadamente, pues, eso toma tiempo, ¿no? Y como dicen por ahí, si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿cómo sería sabroso, no? Pero lo que le decía Juan, a mí me parece maravilloso que un muchacho a esa edad tenga tal preparación, excelente, excelente, me parece que es el ideal.
pero que esa preparación tiene que ir aparejada también con una práctica que le conceda a él pericia, porque es que la destreza se aprende también haciendo las cosas. Hay mucha teoría y todo lo que se quiera. Pero sí es muy claro, y es que definitivamente la única manera, pues pienso yo creo que usted está de acuerdo conmigo, la única manera en la que el hombre puede llegar a ser libre es a través de la educación. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere usted? ¿Una educación lujo o una educación inversión? Una educación inversión significa que usted metió una platica para formarse, para educarse, pero que eso no solo le va a reportar beneficios a usted, ¿no? Digo, las profesiones son para ejercerlas. Eso no es únicamente para colgar el cartón por ahí en una sala, ¿no? Sino que usted tiene que derivar de allí algo. Pero como también el sentido del servicio está contemplado en cualquier actividad que usted desarrolle, sobre todo de tipo académico, pues tiene que tener esa conciencia. Esa vocación. Y mucho más, porque nosotros hemos estado enseñados, y usted ya también lo dijo, al hecho de que en Colombia el título de doctor, más que ser un reconocimiento a la preparación de un profesional en una determinada área, es un título nobiliario. Sí, es como si fuera el conde o el marqués o cosas por el estilo. No, es más, hay gente que cree que lo ofende a uno cuando le dice señor. Hombre, por Dios, señor es un título muy importante, y decirle don todavía más. ¿Oíste cómo fue la historia esa del montañerito aquel que bautizó al hijo? Doctor. Lo puso doctor, ¿cómo fue la historia? Puso doctor. Hombre, ¿por qué le pone un nombre de esos a un niño, hombre? Pues yo sé que él nunca va a ser doctor, entonces yo lo gradúo desde ahora. Yo lo graduo desde ahora. ¿Lo graduo desde ahora? Yo lo graduo desde ahora. Y recuerde usted lo que decía don Francisco de Quevedo y Villegas en esas coplillas maravillosas que él sacaba. Vuestro don, señor Hidalgo, es como el del algodón, que para poder ser don necesita tener algo. Y creo que ese es el sentido aquí en Colombia. Así es. Así es. Hombre, te voy a proponer que hablemos con nuestros televidentes. Yo creo que vale la pena conversar con nuestros televidentes y hablar un poquito sobre realmente cuáles son esas formas de esclavitud más opresivas. No las que ya sabemos que la trata de blancas, la drogadicción, pero cuál de ellas es la más opresiva y de cuál es más difícil salir y cómo salir. Y queremos que ustedes nos aporten en torno a este tema, porque yo creo que es algo que necesariamente en este momento preocupa no solamente pues a la sociedad en general, sino en particular a la familia, que es por antonomasia el núcleo primario de la sociedad. Y es ahí donde yo creo que empieza esa liberación, porque la liberación no es solamente una libertad física y material, sino también una libertad espiritual. Usted decía ahorita, Juan, y me parece algo que tiene mucho sentido, y es la prostitución famélica. Es terrible, hombre. El robo famélico también es una forma de esclavitud también. Y vender la sangre, vender el trabajo, o por cualquier miseria, ¿no? Por calmar un hambre momentánea. Eso me parece terrible. Y haber gente que se aprovecha de esa situación, ¿no? Que la explota miserablemente. Bueno, comenzamos entonces con nuestros televidentes. Recordamos los números para llamadas en el área metropolitana 381-5454, para llamadas desde fuera del área metropolitana 851-1170, 851-1170, ahí están en pantalla, y quienes nos quieran llamar desde cualquier parte del país o del exterior pueden marcar el 018.000 51-50-15, 51-50-15. Y ya tenemos nuestro primer televidente desde Buga, ¿no? Sí, señor. Doña Mary Ángel. Bienvenida, doña Mary. Pues acá viéndolos, pero les cuento que se ha vuelto más difícil la comunicación con ustedes ahora por televisión. La semana pasada no me pude comunicar. Yo sé que vamos a comunicarnos una vez en la semana,
pero tenían unos temas muy importantes y no pude hacerlo. Pero el tema de hoy está ya mucho más importante. Y está esta oportunidad ahora que ustedes están hablando de la raza negra y todo eso, para manifestarles, no sé si ustedes se dieron cuenta ya en Antioquia, pero en la semana anterior hubo un encuentro muy importante en Cali, que fue la de Petronio Álvarez. Gran músico. Es un... ¿Cómo? Gran músico, doña Mary, un saxofonista, el autor de Mi Buenaventura. Claro, claro, pero les cuento que fue un éxito total, llevan varios encuentros aquí en Cali. Y esta semana, la semana anterior, que fue un éxito total, mejor dicho, ya inclusive se han estado uniendo varios alcaldes de raza negra para seguir impulsando ese gran concurso del Petronio Álvarez, que pues sea esta la oportunidad de hacer un reconocimiento a Cali y al Valle del Cauca, ¿no? Pues aquí, como ustedes saben, también en Cali y en todo este sector predomina mucho la raza negra, gente muy importante, muy querida, y que ha sido y que es un buen potencial para el desarrollo de nuestro país, y más de que todo de este sector del suroccidente de Colombia. Así es. Doña Mary, muy amable, doña Mary. Es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Doña Mary, muchísimas gracias. Tenemos mensajes. Aquí hay un mensaje de Maximiliano Valderrama. Hola Néstor, Juan Manuel, un saludo, deseándoles un buen inicio de semana. Muchísimas gracias. El doctor Maximiliano Valderrama es el secretario de productividad del departamento de Antioquia. Al doctor Maximiliano, muchísimas gracias. Un televidente. Exactamente. Saludamos a Héctor Rodríguez en Guarne. Don Héctor, bienvenido. ¿Aló? Sí, bienvenido, don Héctor. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señor Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna, y amigos televidentes en el departamento y todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de Teleantioquia, muy buenos días. Son numerosos los hechos que la historia registra frente a la esclavitud a nivel continental y nacional, desde los tratos inhumanos propiciados por los españoles hasta la bondad plasmada por personajes de la vida religiosa como lo representó San Pedro Caber, el apóstol de los negros, entre los años de 1610 y 1654, y la ley que declaraba la prohibición de la esclavitud por el presidente José Hilario López en 1854. Ahora bien, los hechos relacionados con la esclavitud, lamentablemente, los relacionamos con nuestros hermanos de raza negra, pero hoy seguimos siendo esclavos del deseo del poder, de la ambición por la riqueza y de la esclavitud de la ignorancia, que en nuestra patria marca cifras escandalosas, en unos sitios con mayor trascendencia que en otros. Y la única manera de liberarnos de ese flagelo es con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y la promulgación de leyes que puedan unificar y llegar a un punto donde no haya ninguna prohibición para que nuestras nuevas generaciones logren superarse. Este fue mi aporte para el programa del Búho. Un abrazo muy especial y gracias por la oportunidad de participación. A usted, don Héctor, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Les estamos extendiendo la invitación para que nos acompañen en el encuentro de los búhos que haremos en San Gil en el mes de octubre, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Estaremos reunidos en el municipio, en la ciudad de San Gil, en Santander, con todos los oyentes del país y del exterior. Ya saben, todos están cordialmente invitados. Va a ser un encuentro maravilloso. Tendremos la oportunidad de ir al Parque del Chicamocha, al Panachi, Parque Nacional de Chicamocha, la oportunidad de ir a Barichara, también el Gallineral y otras actividades. Y además es el encuentro con los amigos. Quienes están interesados pueden llamarnos al 448-1300, 448-1300, o al celular 316-525-4784, 316-525-4784. Ahí les darán toda la información en torno al encuentro que haremos en el mes de octubre. Todos los televidentes y oyentes del Búho
los que formamos parte pues de la noche, de la familia de Noche Buenos Días, todos cordialmente invitados y ya saben los números, así que llamen e inscríbanse porque el tiempo apremia. Continuamos con nuestros televidentes. Desde Itagüí, don Luis Alfonso Gil, bienvenido. Armando, ¿cómo estás vos? Muy bien, afortunadamente, don Luis Alfonso, ¿usted cómo está? Y ese personaje que tenemos al lado, ¿qué personaje? A todos los he visto en los programas que hay en la televisión regional. Quiero decirles que siempre, en 37 años que trabajé en Pilsen, siempre los escuché. Fue noctámbulo, me trabajo mucho de noche y son mis amigos predilectos. Y también le digo, ojalá este programa que tienen ustedes perdure por mucho tiempo. Ojalá los que fueron los noctámbulos, los de antes, queremos verlo ahora, que sean capaces de verlo. Y me perdono si pronto no estoy produciendo bien porque estoy poco tomado. Tranquilo. Don Luis Alfonso, muchísimas gracias. No se preocupe. A usted, pero mire la forma de decirle cómo es él, la forma. Ahí vi a ese señor, ese respeto que ustedes dos merecen, ante todos nosotros, la antioqueñidad. Y bueno, se quiere ahí más firme. Y Néstor, te conozco desde hace mucho tiempo cuando trabajas con Noveimar. Naturalmente, trabajé muchos años con él. Sí, y usted sabe que soy de Pilsen, conozco al viejo Corpa, a José Miguel Corpa, si me está escuchando, mi gran amigo. Excelente persona y gran amigo. ¿Cierto que sí, que somos contemporáneos o no? Sí, claro, el viejo José Miguel. ¿Y qué me dice de gente que pasó por tanto de esa empresa que yo tanto quise y tanto amé, que ya pues soy prejubilado? Sí. ¿Qué me dice usted a mí, don Ernesto, si de pronto no soy repetitivo, de otra gente que es muy digna, muy linda, como jugadores que pasaron por allá, Pan Pérez, Rodrigo, me quedo con usted hablando de fútbol porque usted se lo sabe todas. Muchas gracias por escucharme, a ese profesor que está al lado suyo, que son equivalentes, muchas gracias. Hombre, don Luis Alfonso, muchísimas gracias, muy amable. Y que disfrute el petróleo, pues, yo. Muchas gracias. Mucho cuidado con el guayabo. Don Orlando desde Pereira. Don Orlando. Desde Pereira, don Orlando. Aló, don Orlando, desde Pereira. Bueno, parece que no está don Orlando. Se le fue la llamada. Entonces, tenemos otros mensajitos por aquí, Néstor Armando. Te agregué como amigo en Facebook, dice Carlos Varela. Hola, el búho Teleantioquia. He hecho un perfil de Facebook donde puedo publicar mis fotos, videos, eventos, y quiero agregar a mis amigos para que puedan verlo. Para ello necesita registrarte en Facebook y después podrás crear también tu propio perfil. Hombre, te estás metiendo bien en eso de la tecnología ya. No, sí. Yo estaba alicángaros, todavía no. No, pero ya te veo muy bien. Recuerden nuestros televidentes, nuestros números, 381-5454, para llamadas desde el área metropolitana. Nos pueden llamar desde fuera del área metropolitana al 851-1170, 851-1170, o desde cualquier parte de Colombia o del exterior, nos pueden llamar al 018-051-5015. 018-051-5015. Nos escribe Fractal y nos dice: saludos, buen día. Ahora sí, don Orlando, bienvenido al búho. Buenas noches, profesores. Bienvenido, don Orlando, y por favor, le quita todo el volumen, si es tan amable, a su televisor, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante. Para participar sobre el tema que están hoy en el programa. Yo creo que muy importante todo esto sobre la cultura de los españoles, lo que nos dejaron, lo bueno y lo malo. Que también lo de las pulgas, todas esas cosas así, son cosas. Pero yo creo que la esclavitud más grande es la de mi propio, el otro Orlando rabioso, de que están hablando ustedes a lo último.
digamos, esclavo de la adicción, a las drogas, el alcoholismo, esclavo a una cantidad de cosas que lo hacen infeliz a uno. Entonces, profesores, ese era mi aporte, que sobre todo, y que si ustedes me pudieran regalar 2 minutos de aporte más a lo que yo comenté. Muchas gracias. A usted, don Orlando, muchísimas gracias. Y créanos que esas formas de esclavitud, aunque son muy opresivas, de todas maneras yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de salir de ellas. Yo creo que es una cuestión también, Juan, de por lo menos no fuerza de voluntad, sino buena voluntad, Juan Manuel. Sí, señor, no. Y es además lo que llaman las cárceles del alma, hombre, todas esas trampas que uno mismo se pone, ¿no? Y que cuando menos piensa resulta mal agarrado, ¿no? Don Luis Alfonso es... Sí, en Puerto Triunfo. Desde Puerto Triunfo. Bienvenido. Bienvenido, don Luis Alfonso. Aló, don Luis Alfonso. Sí, buenas noches. Buenas noches, pero por favor quítele todo el volumen a su televisor. Es una recomendación para todos. Cuando ya estén conversando con nosotros, por favor le quitan el volumen al televisor porque si no, no podemos... Sí, ya, regálame un minutico, ¿sí? Sí, por favor. Si es tan amable. ¿Listo? Uy. No tiene control. Por aquí nos mandaron un mensaje, marcagatos. Dice... Sí, enseguida Juan. Perfecto. Sí, don Luis Alfonso, adelante. Adelante. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias y bienvenido, nos place tenerlo por aquí. A mí también me place mucho saludarlos y saber que todavía se piensa en Colombia, sobre todo cuando necesitamos de personas que piensen y que tengan la capacidad de sentir que a través del pensamiento uno puede construir sociedad, construir comunidad, y que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cierto, caballeros? Sí, señor, así es. Y a mí en el tema que estaban hablando ahorita, pues me pareció que era muy elocuente en cuanto que tenían un pensamiento muy profundo, pero había una duda. Yo decía, cuando se meten los medios de comunicación y tratan de desviar la información, uno cómo queda. Porque todo lo que no está hablado desde la historia, para mí es lo más bonito que hay. Pero sobre todo en este tiempo en Colombia vive esta tristeza de no saber si tenemos que creerle a la academia, a la fe, y nuestro corazón donde vive. Yo estoy aquí en Puerto Triunfo, donde termina Antioquia, y yo le pregunto a ustedes que están ahí con un corazón tan grande, todavía pensando y ayudando, que necesitamos ayudarnos, porque nos hace falta solidaridad en un sufrimiento que todos estamos sufriendo. Y ese tema que ustedes pusieron hoy fue espectacular, porque yo creo que nos ayuda mucho a entender lo que es el pensamiento. Me disculpan si de pronto me extiendo mucho, pero es que me parece que están hablando espectacularmente para la gente que puede comprender lo que es vivir. Pues don Luis Alfonso, créanos que para nosotros es un placer que nos llame y que nos haga un aporte tan supremamente valioso y esta siempre será su casa, don Luis Alfonso. Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y ojalá sigan construyendo Antioquia, que nos hace falta mucho construirla. Para usted también, don Luis Alfonso, muchísimas gracias. Recuerden que gracias a usted, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co. Exactamente. Bueno, ya me acordé. elbuota@teleantioquia.com.co. Ahí nos pueden enviar los mensajes que ustedes consideren convenientes. Precisamente Marcagato, la frase que adopté para las disculpas poco convincentes es: no aclares que oscurece. Felicitaciones por el programa, hombre, muchísimas gracias, Marcagato. Marcagato, ¿no? Un seudónimo bien particular, ¿no? Marcagato.
Y tenemos líneas disponibles en este momento. Hombre, desde Quibdó nos llama nuestro amigo muy querido James Rodríguez. Bienvenido, apreciado amigo. Sí, mi distinguido profesor, aquí viéndolo, pero no escuchándolo porque pues la señal de acá de Cable Unión está caída, pero siempre aquí le estoy mirando en el lenguaje de la mímica, porque pues de todas maneras yo soy fiel a su presencia y fiel también a su programa. Entonces le doy un saludo muy agradable a nuestro Armando Alzate, que siempre estoy en la sintonía, a Juan Manuel Serna, y pues a toda la gente de Antioquia, que los queremos mucho porque estamos pendientes del programa, pero qué lástima que no lo estemos escuchando, pero bueno, ya con el mensaje del alma ahí pues... Oiga, don James, lo demás. ¿Sí, señor? Don James, no, pero no se retire. Y yo creo que este tema es un tema que con absoluta certeza a usted le llega de una manera muy profunda. Y es que estamos hablando sobre la esclavitud. La esclavitud, hicimos un recorrido por la esclavitud en la historia, la liberación de los esclavos y demás. Pero decíamos también con Juan que definitivamente existen muchas formas de esclavitud que aún persisten, incluida aquella que aparentemente fue abolida. Sí. Perdón, no lo escuché bien, no estoy escuchando muy bien, pero de todas maneras me imagino que el tema es importantísimo, como todos los otros temas que hay siempre en el programa El Búho, y como escuchamos siempre en la Universidad de la Noche por toda la trayectoria que llevamos, escuchando siempre este programa maravilloso de la Universidad de la Noche. Entonces pues yo estoy pendiente para mañana para poderlo escuchar bien, y aquí sigo al pie del cañón y estamos siempre con El Búho. Hasta mañana y noche, buenos días. James, muchas gracias, saludos a la familia, que esté muy bien. Bueno. Saludamos a don Ricardo López desde la ciudad de Pereira. Don Ricardo, bienvenido. Aló, don Ricardo. Buenas noches, Guillermo López, del barrio Cuba de Pereira. Bienvenido, don Ricardo. No, perdón, Ricardo no, Guillermo. Ah, don Guillermo, bienvenido, don Guillermo, lo escuchamos. Don Néstor, estoy muy emocionado porque es primera vez que llamo, pero los escucho hace mucho tiempo, desde Noche Buenos Días. Muchísimas gracias, muy amable. Vea, yo leí alguna vez de José María Vargas Llosa que la libertad era maldita porque era esclava de la disciplina. Entonces, yo me pongo a pensar que los hombres somos esclavos de nosotros mismos, porque no pensamos sino en nuestro bienestar. No llevamos a Dios en el corazón, sino en la cabeza. Somos unos loros que repetimos alabanzas a Dios, pero porque nos las aprendemos de memoria, no porque las llevemos en el corazón. Y quería decirle de la esclavitud que yo siempre me he preguntado ¿por qué el indio se hizo matar y el negro se hizo esclavizar? Si vemos los cheroquis, comanches y todo, prefirieron morir que ser esclavos. Ese es mi aporte y admiro mucho al profesor Juan Manuel y a usted, Néstor. Gracias y sigan adelante. Acá en Pereira los escuchamos mucho. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias por su llamada. Bueno. Y eso fue lo que hizo que los que colonizaron a Estados Unidos tuvieran otro temple, otro talante, porque tuvieron que pelear hasta el siglo XX con las tribus indígenas que no querían ser sometidas. Y las apabullaron, ¿no? Las opuscaron y las aniquilaron. Tuvieron que utilizar toda la artillería, pues eso fue una
Una cosa horrorosa. Piense usted en lo de Jerónimo, por ejemplo. No, eso es terrible. Una aniquilación. Sí, señor. Don Germán Cano, desde Bogotá. Noche, buenos días. Noche, buenos días. El búho. Bienvenido, hombre, don Germán. Apreciados y siempre respetados hermanos mayores Néstor Armando y Juan Manuel, hermanos y hermanas de la Universidad de la Noche, amables televidentes, los invito a continuar en nuestra tertulia mañanera. Mi aporte en esta mañana, vivamos siempre de mensajes positivos por un país tolerante, trabajador, entusiasta, optimista y en paz. Cuando veas a un hombre bueno, piensa en emularlo. Cuando veas a un hombre malo, examina tu corazón. Mis agradecimientos a Teleantioquia por este maravilloso programa. Que el gran arquitecto de la vida y la Niña María les bendiga siempre a todos ustedes y también a sus semillitas del amor. Muchas gracias. Gracias, noche, buenos días, el búho. Muy bien, muchas gracias. Eso está muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. El viejo nombre. Hola, señores, Néstor Armando y Juan Manuel, cordial saludo. Ese es Taxi Muñoz. Felicitaciones por su nuevo programa. Acabo de llegar a mi casa y me dio por pasar de canal y ahí mismo reconocí las voces de ustedes, ya que en el taxi no los volví a escuchar y como no los conocía en persona, pues ya se imaginan la cara que coloqué al verlos en televisión. Una de las disculpas que la mayoría de los taxistas utilizamos es que no tengo monedas o sencillos para devolver. Mi nombre es Henry Muñoz, soy taxista de la ciudad de Medellín, espero ser un hincha fiel de su programa. Por favor, me repite la hora de su programa que no la he escuchado decirlo. Un fuerte abrazo. Pues domingo amanecer lunes, ¿no? O sea, desde lunes a viernes a partir de las 0 horas, es decir, 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Los 5 días de la semana, Así es, de lunes a viernes. Así que cuando usted guste también nos puede llamar. Y recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co, elbuota@teleantioquia.com.co. En este momento tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números. 381-5454 para el área metropolitana de Medellín, para fuera de Medellín 851-1170, a ver, 1170, sí señor. Y la línea gratuita nacional 018-051-5015. 018-051-5015. Hombre, hay una cosa, Juan, que yo creo que es lo que nos debe llevar a plantear una lucha frontal contra toda forma de esclavitud. Y es que el sojuzgamiento del individuo, ya sea a nivel físico, a nivel material, a nivel mental, intelectual, espiritual, moral, yo creo que hace que el ser humano no solamente sea reducido a su más mínima expresión, sino que aparte de eso sea absolutamente humillado. Yo creo que no hay nada que lesione más la dignidad humana que el sojuzgamiento por parte de otros en cualquiera de estos órdenes de los que estamos hablando. Hay una expresión de Jesús que dice que la verdad os hará libre, y naturalmente que la verdad tiene que ver con el conocimiento, pero no el conocimiento tanto desde el punto de vista intelectual, sino el conocimiento desde el punto de vista de la vivencia, el conocimiento básicamente espiritual más que intelectual, Juan. Así es. Doña Dora Rendón desde el barrio Sevilla, bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Los he escuchado desde que empezaron, pero nunca me podía comunicar, y cuando los arrinconaron en el horario de las 2 de la mañana, ya sí me fue imposible. Pero de todas maneras, los felicito por el programa, y la frase que les iba a escribir en esta semana, pero ya se las puedo decir: mientras más alto y erguido se alza el árbol en el bosque, más se empeña el hacha del leñador en destruirlo. Entonces,
Entonces, pues, eso se los quería decir desde el principio del programa, refiriéndome a lo que les pasó con la otra emisora. Y hablando del sojuzgamiento, y también están la persona que le gusta ser esclavo, porque es que la esclavitud también viene de lado y lado, porque y en este momento hay mucha gente que le está gustando ser esclavo de los antiguos conquistadores, que ya nos están pretendiendo volver a conquistar, que nos robaron el oro, la plata, y ahora quieren venir otra vez a, digamos, como alguien les dijo una vez, como le dijo a uno de los moros, perdiste como hombre lo que no pudiste, ¿cómo es la frase? Llora como mujer. La frase es de Boabdil el Chico. Sí. Llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Exacto. Entonces, porque perdió la ciudad de Toledo. Ajá, entonces ellos ahora quieren volver a tener lo que no pudieron, pues, lo que no pudieron tener por idiotas, digo yo. Vienen por el resto. Sí, lo que no pudieron, no es sostener, lo que no pudieron ser dueños. Lo que quedó, volvieron por lo que quedó. Están volviendo por lo que quedó, ya quieren en la tierra. Y ahora y el malinchaje. Sería muy bueno que hablaran del malinchaje en otro programa. ¿Que habláramos sobre el qué? El malinchaje. La malinche. Malinchaje, sí. El malinchaje. Muy bien, eso se está dando mucho aquí en Medellín. Qué bien. Malinche, la de República Dominicana. La mexicana. ¿Ah? La mexicana. Mexicana que fue llevada a República Dominicana. No sabía hasta allá. Sí, Hernán Cortés. Pero ahora hay muchos que pretenden que lo bueno es lo que viene de más allá del mar, que lo que nosotros teníamos es malo, hablando de, o sea, que lo que nosotros somos está por debajo de lo que está más allá de los mares. Bueno. Muy buen tema, y es muy propio precisamente para esta reconquista que estamos viviendo. Sí, bueno, muy buenos días. Muy amable. A usted muchísimas gracias y bienvenida siempre. Hola, don Juan Manuel, don Néstor Armando. ¿Será que nos pueden adelantar un par de pistas sobre el futuro de enigmas del mundo? Todavía no. Bueno. Esperen que todavía no. Don Juan Giraldo. Don Juan, aguante ya le estaré contando, don Juan, porque tenemos que cristalizar algunas cositas. Todavía nos están faltando algunos detalles. Pero tendremos muy pronto de regreso. Enigmas del Mundo, seguro que sí. Y yo no sé si será, pues, es decir, la idea es que va a ser muy pronto. Vamos a ver, porque antes también, pues, vamos a abordar aquí algunos temas con Juan también con Juan Manuel. Bueno, gracias, señor. Doña Olga Lucía Echeverri, desde Laureles. Bienvenida al Búho. Buenas noches, profe Juan Manuel Serna. Qué alegría poderme comunicar con usted. Profesora, un placer. Desde el primer día en que salieron al aire me he pegado el teléfono todas las noches, pero es muy difícil comunicarse. Pero rico poder hacerlo ahora. A propósito de la Malinche, de verdad ese tema es muy bello y les recomiendo ese bello ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, en el que él trata todo ese asunto de la Malinche. ¿Cómo se llama el libro? El laberinto de la soledad. Uh-huh. Por supuesto, un saludo también para Néstor Armando Alzate, que ahí vi el saludo a Juan Manuel, pero por supuesto también para Néstor Armando Alzate. Muchas gracias, muy amable. Yo desde el primer día quería participar a propósito del tema del primer día, pero ya estoy como muy desfasada. No, tranquila, que no es ningún desfase. Pero hablamos de la libertad de los esclavos con don Juan del Corral, porque hablamos de la independencia de Antioquia. Sí,
El caso era que en el primer día quería participar en el programa con un poema muy bello que tiene León de Gres sobre que se llama Villa de la Candelaria. No está desfasada, si lo tiene ahí, adelante. Pues lo tengo en la memoria y espero no equivocarme. Adelante. Pero el poema que lo escribió León de Gres, si no estoy mal, como en 1915, hace casi 100 años. Y dice... En pleno auge de los panidas. Sí. Vano el motivo de esta prosa, nada, cosas de todo el día. Sucesos banales, gente necia, local y chata y Roma. Gran ruido en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en el mayor volumen de la panza. Ese es el poema con que quería participar el primer día. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Y muy bonito además. Bueno, profe Juan Manuel, un abrazo, y usted y yo también estamos en deuda con otro programa radial. No hay problema, doña Olga Lucía, profesora, colega. Muchísimas gracias, muy amable. Muchos éxitos en nuestra nueva etapa. Estaré pendiente, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Gracias. A usted muchísimas gracias. Recordemos nuestros teléfonos: 381-5454, 381-5454, para llamadas que quieran realizarnos desde el área metropolitana de Medellín. Fuera del área metropolitana, 851-1170, 851-1170. Y desde cualquier parte del país o del exterior ustedes pueden llamar a través del 018-000 51-5015. 018-000 51-5015. ¿Tenemos más mensajes? Sí, señora, aquí hay uno largo. Nos cuenta dos anécdotas muy interesantes. De todas maneras, vamos a privilegiar a Cirrus, que es el que nos envía los mensajes. Son muy atractivos. Sí. Pero, bueno, mi nombre es Lucio y quisiera compartirles dos respuestas muy interesantes en la historia. Vamos a ver si tenemos tiempo, don Lucio, don Citrus, para esto, porque tenemos más televidentes. Don Mariano resucitó. ¿Qué ha habido, pues? Bienvenido, señor. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy amable. Oiga, hablando de esclavitud, ¿cómo les parece la esclavitud de nosotros los oyentes, hombre? Pero si que yo había cerrado ya todos los canales. Nada, tiene que regresar uno al programa a como es. Es una especie de esclavitud, pues, ahí don Juan Manuel y don Néstor Armando. Me parece poquito, ¿cuántos años? Bueno, y la tropilla, pues, que aparezca, hombre, que aparezca, pues, toda esa gente, Guaraguara, y toda la tropilla importante, y el bolquetero aquel. Ah, Orlando. ¿Cómo no? Bueno, hombre, hablando hay muchos tipos de esclavitud. Pero, hombre, tengo un amigo mío que dice que lleva 45 años sosteniendo a una mujer que no es familia de él. Y entonces dice que el matrimonio es una esclavitud. Yo no estoy ahí en ese grupo, pero tiene muchos seguidores, es la esclavitud del matrimonio. Pero es ¿Y usted qué piensa? Es la esclavitud que fortalece, que es deliciosa. Bueno, no alcanzó a oírte bien, porque tengo apagado totalmente el televisor. ¿Cuál es su opinión, don Mariano, si es tan templado? Yo creo que es una dulce esclavitud. Ah, sí. Sí, cuando el matrimonio se toma como una esclavitud dulce. Por ahí oiga, diga lo contrario para que vea yo. Por ahí debe estar la señora al pie. Oiga, pero es una dulce esclavitud. Por ejemplo, yo digo por ahí que hablan de la esclavitud mariana, que es muy dulce. Y entonces yo creo que la esclavitud del matrimonio es muy buena. Pero mi amigo dice que lleva 45 años sosteniendo una mujer que no es ni siquiera familiar de él. Bueno, señores, era para saludarlos y para darles un abrazo cariñoso y decirles que en el tiempo siempre los tenemos en el corazón y vamos a estar participando lo que más podamos. Les agradezco mucho y que tengan un día muy esclavo de la enseñanza, del aprendizaje y del trabajo. Buenos días. Oiga, don Mariano. Sí. Cuando uno está soltero le gustan todas las mujeres. Pero bueno. Cuando uno se casa le gustan todas menos una. Mariano, muchísimas gracias. Encantado, que estés muy bien. Muy amable. Nos está llamando don Germán Montoya desde Pereira. Don Germán, buenos días.
Buenos días, Juan Manuel Serna y Néstor Armando Alzate. Quiero felicitarlos a ustedes por el programa. Yo a ustedes los vengo escuchando desde hace muchos, pero muchos años, por decir algo, 10, 15 años, en donde ustedes anteriormente participaban, actuaban. Pero la llamada mía no es para hablar sobre la esclavitud, sino para felicitarlos, y hoy ha sido para mí un día grandioso porque esta mañana vi un programa muy interesante de un antioqueño médico pediatra, el doctor Ricardo Posada, y esta noche lo volví a ver, y después tuve esa fortuna de encontrarlos a ustedes. Yo ya sabía que el programa iba a ser de 12 a 2 de la mañana por Teleantioquia, pero las sorpresas que he tenido es que, digamos, al primero que conocí por la televisión fue a Néstor Armando, y hace poco en la entrevista que le hicieron a Juan Manuel Serna por la misma Teleantioquia, de manera que me agrada mucho el programa, y ya sabe que tienen un televidente seguro todos los días de domingo a viernes. Muy amable. Don Germán, a usted muchísimas gracias, y vuelva a llamarnos, por favor. Ahora saludamos a Freddy, que nos llama desde Las Cabañas. Freddy, buenos días, aquí en Medellín. Freddy. Bueno, Freddy no está. De Juan Camilo Morales González. Hola señores, les escribo desde Turbo, Antioquia. Qué buen programa, y sobre todo este tema. Gracias por entregar un programa tan académico, así no estemos en un aula de clases, y que todos los días podamos ver estos temas así. Hablen algo de Gonzalo Mejía, hombre importante para esta región. Sí, señor. La colonización antioqueña es un tema muy largo, muy extenso. Y Gonzalo Mejía es el prototipo del antioqueño echado para adelante, que no se deja vencer por nada. Así muy rápidamente, él fue el impulsor y prácticamente el ejecutor del proyecto ¿se acuerda del Salón Majestic, del Hotel Europa y del Teatro Junín? Claro. Por una parte. Por la otra, el aeropuerto Olaya Herrera fue prácticamente idea y ejecución suya. Inclusive el primer avión que llegó al aeropuerto Olaya Herrera fue el Marichú, en el cual venía precisamente Gonzalo Mejía. Y la carretera al mar, que por fin unió a Medellín con el Océano Atlántico, con Turbo, es obra de Gonzalo Mejía. Un gran hombre, un gran antioqueño del que tenemos que hablar, Juan. Y acuérdese de la mula al avión, ¿no? Eso sí es aplicable aquí en Antioquia, porque aquí se pasó de la mula al avión. Definitivamente. Tenemos líneas disponibles para el área metropolitana 381-5454, para fuera del área metropolitana el 851-1170, y la línea gratuita nacional 018-1051-5015. No, saludemos a Freddy, que nos está llamando desde el barrio Las Cabañas. Freddy. Ya logró establecer comunicación. Sí. Freddy. No, se le cortó la llamada. Ah, bueno. Sí, porque estábamos respondiendo, era lo que nos preguntaba nuestro amigo desde... Sí, señor, desde Turbo. Desde Turbo. Sí, exacto. Señor. Y pues les reiteramos nuestra invitación para que nos acompañen en el encuentro de los búhos, el encuentro nacional e internacional que vamos a hacer en San Gil, Santander, en el tercer fin de semana del mes de octubre. Todos están cordialmente invitados. Será un programa de jueves a domingo, va a ser delicioso. Así que los estamos invitando a todos. Recuerden los teléfonos a los cuales ustedes pueden llamar para pedir información: 448-1300, este es un número fijo en la ciudad de Medellín, 448-1300, o el 316-525-4784, 316-525-4784. Desde Envigado, don Fernando Morales. Sí, bienvenido. Buenos días, don Juan Manuel, don nuestro hermano, ¿cómo amanecen? Bien, señor.
Muy bien, muy bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Yo tenía una duda la semana pasada, cuando estaban hablando de los megalomaníacos que hablaron de Narciso. ¿Narciso se murió ahogado por coger su reflejo o murió de hambre por estar contemplando su reflejo? Que no tengo Narciso, ese murió por estar viendo, se quedó prendado de su figura exterior, ¿no? Por eso el narcisismo es, digamos, el enamorarse de las facciones o del cuerpo de una persona. La megalomanía ya es el delirio de grandeza. Ah, ya. Eso, entonces Narciso murió de hambre por estar mirando su reflejo. Claro. Sí, claro. Se enamoró de sí mismo. Como el mico aquel, sí. Bueno, con el tema estuvo muy, muy interesante. Para el aporte de esta noche es que hay muchas esclavitudes, hombre, y una de las más grandes que hay, que yo he visto, es la esclavitud de salario mínimo. Gente que tiene oficios calificados, de mucho recorrido, y ya nadie les paga lo que tienen que lo que merecen ganar, y ya les toca por obligaciones. Don Fernando, ahí lo dejo con Juan, que va a servir tintico, ¿yo? Sí, tranquilo, don Néstor. Yo, pues, don Juan, y gente que tiene que trabajar por lo que haya tanto tiempo, con tanta experiencia, pues trabajar por un salario mínimo y tratar de subsistir con eso. Y es una forma de esclavitud que yo he visto que los patrones o los empresarios están utilizando hoy en día. Dicen que no tienen recursos para pagar una obra calificada. Y eso es muy triste, ver personas con tanta experiencia y pegados de un mínimo, con hijos que están acostumbrados a un nivel de vida alto y ya les toca trabajar por nada. Eso es una esclavitud muy, muy, muy fuerte. Otra esclavitud que yo veo mucho hoy en día es la esclavitud al sexo, pero no tanto por la prostitución, sino la esclavitud en los jóvenes de hoy en día por la sensación, por sentir sexo sin amor, y veo esos pelados perder una esclavitud que, mejor dicho, me tiene asustado. Yo también que tengo hijos, me preocupa mucho eso, ver cómo los jóvenes se van esclavizando por las drogas, por el sexo, por el alcohol, por la moda. Son esclavitudes muy fuertes. Ojalá esta sociedad se pellizcara un poquito, nos educara más a los muchachos, son así. Si se despegan tanto de estos hábitos que tienen, hasta el internet es esclavizante. Bueno, ese era mi aporte, profesores. Feliz noche, feliz día, y gracias, hombre, y qué golazo de Tenancio que se metió con este programa, afortunadamente, y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muy amable. Y muy interesante ese aporte. No, oiga, es que el tema, los dos temas dan para mucho. Mire, uno de ellos es las esclavitudes, las adicciones, por ejemplo. La misma adicción al sexo, la adicción a la plata, la adicción a la figuración, la adicción a tanta cosa que hay. La adicción a otra persona, Juan. Oh, cómo no, claro. Eso también se da. Pero fuera de eso, observe usted el problema del sexo de los jóvenes, que pasa de ser un asunto moral a ser un asunto social. Se vuelve una moda. Y como ocurre con las modas, es un asunto pasajero. Y de pronto un muchacho de esos se hastía o tiene malas experiencias y ahí quedó, digamos, arreglado para las carreras, digámoslo en términos científicos, castrado. Y no necesariamente esa castración tiene que ser física, sino que es peor aún, la castración mental, psicológica. Ese es peor, claro. Eso sí es. Ese bloqueo es terrible. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co, pero también ustedes los invitamos para que visiten nuestra página, ahí aparece en pantalla, www.teleantioquia.com.co. Miren que atrás de nuestro sede, en la parte superior, está permanentemente nuestra página, la de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co, y todavía tenemos tiempo para más llamadas. Desde Medellín, doña Olga Elena, anoche, oiga, hombre, bueno, no, está bien, dígalo. Ese tic que me encanta, ¿no? Porque es que era muy bonito. Que 20 años no se pueden olvidar tampoco. No, eso es imposible. ¿Aló? ¿Qué tal, doña Olga Elena? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Yo también lo escuchaba en los programas de radio hace muchos años. Algunas veces lo llamé, no sé si lo recuerda. Sí, señora, y ¿cómo no? También he mirado mucho los programas de Néstor Alzate. Me encanta que le pongan algo de inteligencia y cultura a la radio y a la televisión.
Muchísimas gracias, muy amable. Yo estoy llamando porque me quedé frustrada la vez pasada que hablaron de grandes errores. Yo traté de entrar, pero no pude. No, pero tranquila. Tenía que 3 errores para comentarle, pero ya se me olvidó uno de los 3. Bueno, el principal es el de Cristóbal Colón. Ah, sí. ¿Qué tal que se vino para la India? Qué bueno que se equivocó. Otros 2 errores, los de los aztecas y los incas, que aceptaron recibir a los españoles como grandes mensajeros del destino, que admitieron, por ejemplo, entregarle todo el oro del cuarto en donde tenían Atahualpa. Esa ingenuidad de los americanos, de los indígenas americanos al recibir los españoles, esos fueron errores macros. Luego el error de asesinar a Cristo como un fascineroso, también nos convino ese error, aunque es muy grave y muy doloroso reconocerlo y aceptarlo. Tenía otro, pero se me olvidó. No, pero con los aportes que nos está haciendo son muy interesantes y en efecto, todos esos son... El de Cristóbal Colón es un error maravilloso. Cuestionado desde otra perspectiva, pero igual, maravilloso porque integró 2 mundos. El de Cristo, pues bueno, eso ya no entraríamos, yo no entraría como a discutir, yo no entraría como a opinar mucho porque, o sea, que religión siempre genera ampollas. No, pero simplemente como la figura del hombre Jesucristo, ¿no? Como la figura de un personaje que partió la historia, que fue capaz de generar toda esa corriente, ¿no? Que hace volver a empezar la historia, ¿no? La proyecta hacia otros rumbos. Tiene que haber sido un tipo muy, muy interesante y muy valioso para que... Bueno, pero lo que calificó como error es haberlo condenado como un maleante, como un criminal. Si no hubiera sido así, entonces se habría acabado el mensaje de la redención y de lo que él vino a hacer aquí. Él vino aquí a que lo mataran, mejor dicho. Doña Olga, muchísimas gracias. Felicitaciones, magnífico el programa. Ustedes siempre son maravillosos. Muchas gracias. Personajes cultos que educan. Muchísimas gracias. Gracias, doña Olga. Adiós. Y esperamos que nos vuelva a llamar. Sí, señora, bienvenida siempre. Tenemos tiempo para una llamada más. Una última llamada. Quien desee, o empezamos a sacar conclusiones también, Juan Manuel, pero sí, todavía hay tiempo para una llamada más. Bueno, siempre los derechos humanos pues proclaman, ¿no? La libertad del hombre, el hombre que no debe ser explotado, el hombre que no debe ser utilizado. Eso no deja de ser una retórica muy bonita, pero que en la práctica yo creo que es imposible de cumplir. Sin embargo, como usted lo decía, una de las mayores liberaciones que puede tener un ser humano es la liberación de la ignorancia. Librarse de la ignorancia ya es un paso muy importante hacia adelante. Y tal vez si los gobiernos, en vez de pensar tanto en la cosa política, en la cosa tributaria, en la cosa pública, en una cantidad de cosas que realmente no le sirven al ciudadano, pues hombre, que se pensara en la educación, eso sería algo extraordinario. Tenemos una llamada. Sí, antes de finalizar, doña Edna desde Envigado. Doña Edna. ¿Aló, doña Edna? Bueno, parece que se fue. Doña Edna. Bueno, fue doña Edna. Entonces termine, Juan Manuel. Entonces, liberarse de todas esas lacras, pero principalmente de la ignorancia. Un hombre que sea capaz de
de ser autosuficiente, de valerse de algún conocimiento, de alguna destreza, de alguna competencia para organizar su vida. Es un derecho que todos tenemos y que el Estado debe procurar. Desgraciadamente, como le digo, un país contaminado por la politiquería, por el abuso y por el tráfico de esas necesidades, tiene que reaccionar y pensar que su futuro tiene que ser distinto. Yo creo que no hay una opresión más grande que la esclavitud de la conciencia y la esclavitud espiritual. La del pensamiento. La del pensamiento. Y es mucho más gravosa por el hecho de que el individuo, si bien es cierto, cuando hay una esclavitud física, esa opresión es muy ominosa. No menos cierto es que, por lo menos desde el punto de vista físico, si él tiene una conciencia fuerte, si tiene una capacidad para asimilar esa parte, es capaz de sentirse libre espiritualmente, y de entrada ya eso le significa que en efecto es un hombre libre. Porque yo creo que no hay peor prisión que la de aquel que cree que es libre. Como dice por ahí un escrito, muchas veces el hombre no le interesa ser libre, sino ampliar y darle mayor comodidad a su celda, es decir, hacer más cómoda su celda. Y a veces nos conformamos con pequeñas cosas que hacen que nuestra vida se vuelva una esclavitud. Pero la verdadera esclavitud es la que tiene que ver con aquellas actitudes interiores que nos esclavizan. La ambición, la envidia, el egoísmo, la codicia, el deseo de hacer mal. Aquella esclavitud que nos hace sufrir pensando que nuestro sufrimiento es causado por otros y que en función de eso nosotros también le inferimos sufrimiento a otras personas. Yo creo que esa es la peor de todas las esclavitudes. La física, al final de cuentas, se puede paliar cuando uno se siente libre espiritualmente, pero la libertad, pero la opresión espiritual, la esclavitud espiritual, esa sí es determinante en la vida de un individuo. Y no hay nada más gravoso que esa libertad. Y para ser libre es aprender a tomar conciencia de quién se es, de qué papel se juega en el universo, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo qué debemos hacer frente a los demás. Juan, pues buenos días y gracias. ¿Quería agregar algo más? Pues sí, la peor tiranía es la que oprime el pensamiento, indudablemente. Ahí es donde nos tenemos que liberar verdaderamente y nos falta mucho. Buen día para todos, muchísimas gracias para usted, Néstor, para nuestros compañeros siempre, los ingenieros, los técnicos que siempre nos colaboran. A César, muchísimas gracias, que ha estado muy atento en el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias. No se vayan porque aquí en Teleantioquia la programación no solamente es para todos, sino es de óptima calidad. No en vano es el canal público regional más visto en Colombia y por lo tanto, pasión por lo nuestro. Por ahora, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Nos encontramos esta noche de nuevo todos los búhos. Gracias, buen día.